Imagina tener el poder de entrar en la mente de alguien, no por la fuerza, sino por la sutileza. Poder romper sus defensas, desarmar sus argumentos y guiar sus pensamientos sin que lo note. Eso no es magia, es psicología aplicada al arte de la persuasión. En este video descubrirás cómo colapsar las defensas mentales de cualquier persona en cuestión de minutos, utilizando principios reales de influencia, estudiados por la ciencia y perfeccionados por los grandes manipuladores sociales. Desde mi cinta, vendedores hasta líderes políticos, todos los que dominan este juego entienden un hecho simple. La mente no se conquista con razones, sino con emociones. Cada palabra, cada pausa, cada gesto puede penetrar más profundamente que un golpe. Aquí aprenderás a reconocer los escudos psicológicos que las personas usan para protegerse y cómo desactivarlos uno por uno. No con agresividad, sino con precisión. Porque en la guerra invisible de la persuasión, quien sabe cómo bajar la guardia del otro nunca necesita levantar la voz. La primera lección que vas a escuchar no te enseñará a romper la mente del otro, te dará la armadura para que nadie rompa la tuya. En los próximos minutos entenderás cómo reconocer las señales tempranas de manipulación psicológica, cómo frenar la respuesta automática que la convierte en control y cómo recuperar claridad antes de actuar. Empezamos por una verdad simple. La mayoría de tácticas manipulativas funcionan porque explotan atajos del cerebro, sesgos, emociones fuertes y prisas, y no porque sean verdad absoluta. Aprenderás a distinguir entre persuasión legítima y coerción encubierta, entre una influencia ética que busca un acuerdo y una táctica que busca tu sumisión. Este primer bloque es diagnóstico, saber qué mirar, qué escuchar y qué sentir antes de decidir. Primero, identifica el ritmo. El manipulador acelera. Quiere que decidas sin tiempo para pensar. Si alguien presiona con urgencia, reduce opciones o impone plazos inmediatos sin motivo claro, activa la alerta. La rapidez borra la reflexión crítica y monopoliza la atención emocional. La técnica defensiva inmediata es el tiempo de pausa. Ganar segundos, minutos u horas para procesar. Una frase útil para detener el ritmo. Necesito pensarlo. O lo vemos después. Ahora no puedo decidir. No expliques demasiado. La explicación abre puertas. Solo pide tiempo. Respira y observa señales adicionales, inconsistencias, exceso de halagos, historias que apelan más a la emoción que a la veracidad. Segundo, aprende a leer las emociones que te empujan. La manipulación opera en dopamina y miedo, promesas de recompensa rápida y amenazas veladas de pérdida. Si sientes una mezcla de euforia y apuro, pide ver datos. Si te ofrecen gratificaciones condicionadas a obedecer, sospecha. Pregunta por pruebas y pide ejemplos concretos. Verificar no es desconfianza irracional, es autocuidado. Usa preguntas cerradas que exijan evidencia. ¿Dónde está eso por escrito? ¿Quién más lo aprobó? ¿Puedes darme una referencia verificable? Si la respuesta evita pruebas, retírate con calma. Tercero, reconoce los patrones comunes sin convertirte en paranoico. Algunos gatillos habituales: la reciprocidad forzada, favores que generan deuda, la escasez artificial, última oportunidad, autoridad mal fundamentada, títulos sin respaldo, prueba social fabricada, testimonios dudosos y la storytelling emocional que salta de un asunto personal a una petición concreta. Aprender a nombrar estos patrones te permite desactivar su efecto. En voz baja, en tu mente: reciprocidad, escasez, autoridad. Nombrarlo reduce la carga emocional y recupera control. Cuarto, entrena la respuesta asertiva. No necesitas pelear para poner límites. Necesitas frases que corten la manipulación y preserven tu dignidad. Ejemplos prácticos: aprecio tu propuesta, pero no voy a decidir ahora. No me siento cómodo con ese requisito. Prefiero revisar los hechos y hablamos mañana. Mantén el tono neutro. Evita la justificación excesiva. La asertividad brilla por su calma, no por la agresión.
repetición. Practica estas frases en voz alta hasta que suenen naturales. Quinto, usa la triangulación como defensa. Verifica con terceros confiables antes de aceptar cambios importantes. Un manipulador que pide aislamiento quiere evitar que compares notas. Rompe ese aislamiento. Consulta con amigos, colegas, especialistas o abogados según el ámbito. Antes de seguir, quiero hablar con X. Es un excelente desactivador. Si la persona reacciona mal a tu consulta externa, eso ya es una señal de manipulación por control. Sexto, controla tus señales no verbales. La manipulación se alimenta de micro respuestas, miradas cómplices, signos de duda, sonrisas nerviosas. Aprende a neutralizar señales que delaten indecisión. Respira de forma regular, mantén la postura abierta pero estable, evita pequeños asentimientos que el otro interpreta como acepto. El silencio calculado también es una herramienta defensiva poderosa. Muchas veces la presión ataca hasta que la otra parte se incomoda y muestra su verdadera intención. Séptimo, documenta. En entornos profesionales o personales donde hay riesgos reales, registra conversaciones importantes, por escrito, por email, por mensajes, y resume acuerdos. La documentación convierte una conversación emocional en evidencia. Si alguien cambia la narrativa después, tu registro preserva la verdad. Decir, lo dejamos por escrito, es tanto práctica de orden como barrera preventiva. Octavo, identifica la manipulación emocional encubierta en elogios y halagos. Los cumplidos instrumentales, aquellos que van seguidos de una petición, son trampas. El patrón es halago, vínculo rápido, petición. Responde con reconocimiento breve y vuelve al procedimiento. Gracias. Hablemos de los términos concretos. No entregues gratitud que genere deuda emocional. Mantén la interacción en el plano racional. Noveno, crea rutinas de verificación mental. Antes de aceptar. 1. Respira y cuenta hasta 10. 2. Nombra la emoción predominante. 3. Pide tiempo o prueba. 4. Consulta una fuente externa. 5. Documenta la decisión. Esa secuencia simple interrumpe el impulso y permite la evaluación. Con práctica se vuelve instinto y reduce la vulnerabilidad a tácticas rápidas. Décimo, aprende a decir no con elegancia y firmeza. No debes convencer al otro de tu rechazo. Basta con expresarlo de forma clara y breve. Frases de cierre. No es para mí. No voy a participar. Gracias, pero paso. Evita abrir discusión. La contienda se alimenta de debate, el cierre, de silencio. Cada no que no justificas protege tu siguiente libertad. 11. Prepárate para la manipulación digital. En la era online hay tácticas sutiles, mensajes urgentes, perfiles falsos, presión por DM, pruebas fabricadas. Antes de compartir información sensible o acceder a enlaces, verifica el remitente. Revisa URLs, llama por un canal independiente. No descargues archivos ni firmes contratos sin confirmación directa. La seguridad digital emula la seguridad emocional. Verificar es un acto de conservación. 12. Fortalece tu red de seguridad emocional. La resiliencia se construye con relaciones sanas que te devuelven perspectiva. Habla con amigos que no estén implicados en la situación, con mentores, con profesionales si hace falta. La manipulación busca aislamiento. La comunidad destruye su eficacia. Mantén personas que te digan lo que necesitas oír, no solo lo que quieres oír. 13. Practica la pregunta socrática para descubrir inconsistencias. Pide detalles, fechas, nombres, documentos. Quien manipula suele esquivar concreciones. Fórmulas útiles. ¿Puedes detallar eso? ¿Quién más estuvo presente? ¿Cuál fue el resultado la última vez que pasó algo así? La acumulación de respuestas imprecisas revela la estructura de la táctica. 14. Entiende la ética de la influencia legítima. Hay técnicas de persuasión que construyen acuerdos justos. Claridad, reciprocidad auténtica, beneficios mutuos, consentimiento informado. Si buscas aprender influencia, enfócate en transparencia, respeto y permisos. La defensa nace también de la ética. Cuando practicas influencia con integridad, reconoces y rechazas su versión corrupta. 15. Cierra con un plan de acción simple para aplicar hoy. Cada vez que sientas prisa o halago excesivo, detente.
Di la frase de pausa. Escribe en 2 líneas lo que te proponen. Envía un email resumido que confirme o niegue términos. Consulta a una persona de confianza. Toma la decisión con 24 horas. Repetir este ritual convierte la protección en hábito. Si quieres, adapto esta lección a formato narrativo listo para narrar, con ejemplos dramatizados y frases exactas para cámara. Lección 2. El principio del reflejo, cómo romper el escudo psicológico desde dentro, la empatía estratégica, la herramienta que derrite las defensas más sólidas sin atacar. Cuando alguien se siente atacado, se cierra, pero cuando se siente comprendido, se abre sin darse cuenta. Esa es la base del principio del reflejo, una técnica de persuasión que desarma sin violencia, colapsa resistencias sin argumentos y convierte el conflicto en cooperación. Toda defensa mental nace de una emoción, miedo, orgullo o desconfianza. Ninguna se destruye con lógica. Si empujas, el otro empuja más fuerte. Si contradices, refuerzas su idea. Pero si reflejas su pensamiento, su tono, su emoción, el inconsciente baja la guardia. La empatía no es bondad, es arquitectura psicológica. Al reproducir el patrón del otro, envías un mensaje inconsciente. Eres seguro aquí, y en cuanto el cerebro detecta seguridad, desactiva la vigilancia. Así lo sabían los grandes negociadores, los seductores, los líderes y los interrogadores. El reflejo emocional no busca convencer, busca conectar, porque quien logra que el otro se sienta comprendido, puede llevarlo paso a paso hacia donde quiera. Cleopatra lo hacía con sutileza divina. Cuando hablaba con generales romanos, su tono era marcial. Cuando trataba con filósofos, su voz bajaba, reflexiva. Cada palabra reflejaba la energía de su interlocutor. No era imitación, era sincronización. Casanova, en cambio, utilizaba el reflejo como un espejo emocional. Si ella sonreía, él también. Si ella se quejaba, él suspiraba. Esa sincronía generaba familiaridad inmediata, la ilusión de somos iguales. El reflejo es el lenguaje oculto del poder blando. Para aplicar el principio del reflejo con precisión, necesitas 3 niveles de lectura: ritmo, lenguaje y emoción. Ritmo. Cada persona tiene un tempo interior. Algunos hablan rápido, otros despacio, algunos gesticulan, otros guardan quietud. Si impones tu ritmo, creas fricción. Si lo igualas, creas armonía. En una discusión, baja la velocidad si el otro habla rápido. Obliga a su inconsciente a acompasarse contigo. Si es lento y reflexivo, no lo apures. Adáptate a su cadencia. En pocos segundos, sentirás cómo el ambiente cambia. No lo has convencido, lo has alineado. Lenguaje. Escucha las palabras clave del otro. Si dice siento, responde con emociones. Entiendo cómo te hace sentir eso. Si dice pienso, responde con razón. Tienes un punto interesante. Las personas escuchan mejor en su mismo idioma mental. Usar el canal opuesto genera rechazo inconsciente. Quien piensa con lógica se irrita con sentimentalismo. Quien siente con el corazón se bloquea con datos. El reflejo verbal crea compatibilidad instantánea. Emoción. Esta es la capa más poderosa. No basta con entender qué dice el otro. Debes captar cómo lo dice. Si percibes tristeza, baja el tono. Si percibes orgullo, reconoce su esfuerzo. Si percibes miedo, ofrece seguridad. El inconsciente no distingue entre empatía real y estratégica. Solo registra la coincidencia emocional. El cerebro humano libera oxitocina cuando se siente comprendido, la misma hormona que refuerza los lazos afectivos. En ese momento, el pensamiento crítico se suspende temporalmente, y allí es cuando la defensa mental colapsa. Casanova lo llamaba el espejo invisible. Lo utilizaba en tabernas, en cortes y en camas. No imponía sus ideas, las devolvía con un brillo diferente. Ejemplo, si una mujer decía, no creo en los hombres, él respondía, y con razón, yo tampoco confío fácilmente en la gente. Esa coincidencia desarmaba la resistencia. El otro pensaba, por fin alguien que entiende. El reflejo genera ese efecto exacto, la ilusión de encuentro entre almas. Pero hay una diferencia crucial entre reflejar y adular. El reflejo es observación y ritmo. La adulación es exageración y sometimiento. El reflejo no dice, tienes razón en todo, dice, te entiendo. Esa pequeña diferencia separa la manipulación elegante de la manipulación burda. Cleopatra lo aplicaba hasta en política. Frente a César,
se presentaba como estratega, frente al pueblo, como madre, frente a los enemigos, como víctima de su belleza. En cada rostro mostraba el reflejo exacto de lo que el otro necesitaba ver para bajar su escudo. El reflejo puede ser un arma o una trampa. Si lo usas sin ética, te conviertes en eco. Si lo dominas con propósito, te conviertes en espejo. La diferencia está en la intención. El reflejo estratégico busca guiar, no someter, pero quien lo emplea sin límites puede crear dependencia emocional. El otro se ve tanto en ti que pierde la noción de sí mismo. Por eso el reflejo debe ir seguido de dirección. Una vez que logra sincronía, conduce la conversación hacia tu terreno. El secreto está en la transición suave. Ejemplo, estás frente a alguien enojado. Refleja su tono. Entiendo que estés molesto. Esperas su asentimiento. Luego bajas la intensidad. Pero si nos gritamos, no resolveremos nada. En ese instante, el inconsciente lo sigue. Lo llevaste del fuego a la calma. Los psicólogos de negociación lo llaman mimetismo consciente. Los antiguos lo llamaban encanto. Los modernos lo llaman rapport. Pero el principio es el mismo desde que el ser humano aprendió a mirar a otro a los ojos. La imitación sutil genera conexión. El reflejo también se usa en interrogatorios. Un agente repite las últimas palabras del sospechoso. No lo recuerdo bien. No lo recuerdas bien. Ese eco obliga al otro a llenar el silencio, revelando más información. La mente, al sentirse comprendida, se abre sin notar la manipulación. La reviravolta del reflejo es esta. No gana quien impone, gana quien acompaña. Porque cuando caminas al ritmo del otro, puedes llevarlo a cualquier destino sin que lo perciba. Pero atención, reflejar no es mentir. Si mientes, el cuerpo te delata. Tu microexpresión contradice tu voz y el cerebro del otro capta la disonancia. Por eso el reflejo estratégico exige presencia emocional real. No actúes con comprensión, búscala. Incluso si tu fin es persuasivo, la empatía debe sentirse auténtica. La segunda lección enseña una verdad brutal. La mente no se conquista desde fuera, sino desde dentro. El reflejo emocional es la llave que abre esa puerta. Cuando sincronizas ritmo, lenguaje y emoción, el otro siente que estás de su lado. En ese momento, las defensas caen. La lógica deja de ser escudo, y el inconsciente, agradecido, te permite entrar. Usa el reflejo con precisión y respeto. Escucha más de lo que hablas. Adapta tu energía, no tu esencia. Haz que el otro sienta que el diálogo es un espejo donde se reconoce, no un muro donde rebota. Cuando domines esta técnica, podrás influir sin imponer, convencer sin discutir y liderar sin mandar. Porque el poder más sutil no es el que grita, sino el que respira al ritmo del otro hasta que el otro cree que respira por voluntad propia. En la próxima lección descubrirás el principio del anclaje emocional, donde aprenderás cómo crear una conexión tan profunda que el otro asocie tu presencia con placer, alivio o seguridad y te busque incluso sin entender por qué. Lección 3. El principio del anclaje emocional. Cómo convertirte en el refugio psicológico del otro. El poder de la asociación. Cuando una emoción se vuelve sinónimo de tu presencia, no recordamos hechos, recordamos cómo nos hicieron sentir. La mente humana no guarda datos, guarda emociones. Y por eso el poder más sutil de la persuasión no consiste en convencer, sino en condicionar. El principio del anclaje emocional se basa en la idea de que puedes asociarte de forma consciente con una emoción específica dentro del cerebro del otro. Placer, alivio, calma, admiración, hasta el punto de que cada vez que la persona sienta esa emoción, piense en ti. El anclaje es el arte de crear vínculos automáticos entre estímulos y sentimientos. Así funcionan la publicidad, la música, las relaciones intensas. Cuando un sonido, un aroma o una mirada evocan una sensación placentera, el cerebro lo registra como refugio. Si sabes cómo construir ese refugio, te vuelves inevitable. Cleopatra no conquistaba con argumentos, sino con atmósferas. Cada encuentro con ella era una experiencia sensorial. Luces tenues, perfumes, de mirra, palabras suaves. Todo se diseñaba para que su presencia quedara grabada en la memoria emocional de sus amantes. Cuando estaban lejos, bastaba el olor del incienso para que sus mentes viajaran de nuevo a ella. Casanova lo entendía
repetía igual. Siempre dejaba un detalle constante, un gesto, un perfume, un tono de voz que funcionaba como disparador inconsciente de deseo. No era seducción momentánea, era programación emocional. El cerebro humano funciona por repetición y asociación. Si una experiencia se repite junto a una emoción intensa, se graba como vínculo. Eso es un anclaje emocional. Los vendedores lo usan con una sonrisa, los políticos con un eslogan, los amantes con una canción. El manipulador que domina este principio puede construir una red invisible de estímulos que mantengan viva su influencia incluso en la distancia. Primero, debes elegir el estado emocional que deseas provocar. No todos los vínculos funcionan igual. Algunos prefieren anclar placer, otros seguridad, otros admiración. La emoción debe ser coherente con el papel que quieres representar. Si tu poder está en la calma, conviértete en sinónimo de paz. Si está en la pasión, asóciate con intensidad. El anclaje correcto te vuelve insustituible. Segundo, elige un disparador sensorial. Puede ser un sonido, un gesto, una palabra o un contacto físico leve. El truco está en repetirlo siempre en momentos de alta carga emocional. Por ejemplo, si cada vez que haces reír a alguien tocas suavemente su hombro, su cerebro terminará asociando ese toque con la risa. Luego, podrás provocar esa emoción simplemente repitiendo el gesto, incluso en un contexto diferente. El anclaje funciona igual en todos los cerebros. Pavlov lo demostró con perros, los grandes seductores con personas. Tercero, mantén la consistencia. Los anclajes se rompen si cambias el estímulo sin motivo. Si usas un perfume, úsalo siempre. Si tienes una frase distintiva, repítela en cada interacción. Si tu tono de voz es suave y pausado, no lo alteres en momentos de tensión. La coherencia consolida el vínculo. Cleopatra jamás repetía una palabra sin propósito. Cada detalle era parte de un diseño más grande. Su voz era música, su presencia, ritual. Quien entraba en su órbita quedaba atrapado por la constancia emocional de su figura. Cuarto, usa el contraste para reforzar la huella emocional. Alterna presencia y ausencia. La emoción se intensifica cuando el estímulo desaparece y luego vuelve. Es como la canción que dejas de escuchar, pero cuando suena otra vez te golpea el pecho. La mente adora los ciclos incompletos. El manipulador hábil desaparece en el punto más alto de la emoción, dejando al otro en suspensión. Cuando regresa, la simple reaparición despierta la misma descarga de dopamina que la primera vez. Quinto, activa el anclaje con sutileza. No lo fuerces. El poder del anclaje está en la naturalidad. Si el otro nota tu intención, el hechizo se rompe. Por eso los maestros de la influencia no explican, sugieren. No dicen acuérdate de mí, sino que dejan un gesto, una melodía, una palabra que lo hace inevitable. En psicología moderna, esto se llama condicionamiento asociativo. En espiritualidad antigua, lo llamaban magia de resonancia. En ambos casos, el principio es el mismo. El alma recuerda más lo que siente que lo que entiende. Pero hay un riesgo en dominar el anclaje emocional. Puedes volverte esclavo de tu propio poder. Cuando alguien te asocia con una emoción intensa, tú también te conviertes en parte de su sistema emocional. Si el vínculo se rompe bruscamente, esa emoción se transforma en dolor, y el dolor en odio. Por eso el manipulador debe aprender a cerrar los anclajes con elegancia. No se destruyen, se disuelven. Casanova lo hacía con una frase final: nunca recordarás mi rostro, pero recordarás cómo te hice sentir. Era su forma de despedirse sin romper la magia. Cleopatra, en cambio, creaba anclajes con doble filo. El mismo perfume que usaba para enamorar, lo usaba en su ausencia para atormentar. Sabía que una emoción no muere, solo cambia de dueño. El anclaje también puede invertirse. Puedes anclar el malestar a algo ajeno a ti, desviando la frustración del otro. Si una conversación tensa ocurre siempre en un mismo lugar, cambia de escenario. El cerebro transferirá la incomodidad al espacio, no a tu persona. Así se mantiene el vínculo limpio. El anclaje emocional no busca poseer, sino resonar. Cuanto más profunda la emoción, más fuerte el eco. Pero, si lo usas con crueldad, te volverás una sombra en la mente del otro, una presencia que ya no puede expulsar. Por eso, los antiguos sabios recomendaban usar el anclaje solo para construir lealtad, no dependencia, porque la lealtad nace de la admiración, la dependencia
del vacío. La verdadera maestría consiste en que el otro piense, no sé por qué, pero cuando estoy contigo me siento bien. En ese momento, ya no necesita entender nada. La defensa mental colapsa por placer. La tercera lección revela el secreto de la influencia duradera. No dominas a la mente, la condicionas. El anclaje emocional convierte tu presencia en un estímulo que activa sensaciones automáticas. El otro no piensa en ti, te siente, y cuando alguien te asocia con alivio, alegría o seguridad, ya no busca tu compañía, busca su propio bienestar en ti. Usa este principio con precisión, crea símbolos que te representen, controla el contexto donde aparecen y mantén la coherencia. No necesitas palabras si logras que tu energía se asocie con una emoción específica. Esa es la esencia del poder invisible, ser recordado sin esfuerzo, deseado sin estar presente. La próxima lección revelará el principio del vacío controlado, donde aprenderás cómo usar el silencio, la pausa y la ausencia calculada para amplificar la atracción y hacer que el otro trabaje emocionalmente por mantenerte en su mente. Lección 4. El principio del vacío controlado, el silencio que penetra más que las palabras, el poder de la ausencia, cuando decir menos significa poseer más. Las mentes no temen a las palabras, temen al silencio. Lo desconocido activa la imaginación, y la imaginación es mucho más poderosa que cualquier argumento. El principio del vacío controlado es el arte de usar la ausencia, la pausa y el silencio como armas de persuasión. Cuando desapareces en el momento correcto, cuando callas en medio de la intensidad, creas un espacio que el otro necesita llenar, y en ese intento se expone. La defensa mental no se derrumba por fuerza, sino por vacío. La persona que intenta comprender tu silencio empieza a construir significados y en ese proceso entrega lo más valioso, su atención. Cleopatra entendía este poder con precisión quirúrgica. En el momento en que todos esperaban su palabra, ella sonreía y callaba. La corte entera se inclinaba hacia adelante para escuchar un sonido que no llegaba. Su silencio se convertía en escenario, su ausencia en presencia. Casanova aplicaba el mismo principio. Nunca respondía de inmediato a un halago ni a una pregunta íntima. Devolvía un silencio que creaba curiosidad, un espacio que se llenaba con fantasías. El vacío controlado es un espejo. El otro no escucha tu voz, escucha su deseo reflejado en tu silencio. La mayoría de las personas temen al vacío porque lo asocian con pérdida. Por eso intentan llenarlo con palabras, explicaciones o presencia. Pero el manipulador psicológico entiende que el vacío es terreno fértil para el deseo y el pensamiento obsesivo. Cada vez que te retiras en el momento justo, dejas al otro suspendido en la expectativa. El silencio es el eco de la mente del otro resonando en la tuya. Primero, comprende la estructura del silencio efectivo. No se trata de callar siempre, sino de callar después de generar impacto. Cada conversación tiene un punto de tensión. Si lo interrumpes con palabras, lo matas. Si te detienes justo ahí, lo amplificas. El otro se queda emocionalmente suspendido, buscando cierre. Ese cierre, ausente, se transforma en pensamiento recurrente. Segundo, usa el silencio para crear autoridad. En psicología social, los líderes que hablan poco pero en momentos clave son percibidos como más poderosos. La pausa prolongada se interpreta como confianza. Cuanto más cómodamente habitas el silencio, más incómodo se siente el otro, y quien está incómodo busca tu aprobación. El truco está en resistir la necesidad de explicar. Una mirada firme y un silencio pueden decir más que 100 argumentos. Tercero, emplea el vacío emocional. Retira tu energía, tu atención o tu presencia después de una interacción intensa. No se trata de castigar, sino de crear contraste. La mente del otro, acostumbrada a tu estímulo, entra en abstinencia emocional. Busca la dopamina que antes encontraba en ti. En ese momento, tu ausencia se vuelve omnipresencia. Cleopatra lo hacía con exactitud. Desaparecía 3 días después de un encuentro apasionado. Marco Antonio recorría Alejandría como un hombre perdido, preguntando dónde estaba su reina. Ella volvía solo cuando la obsesión estaba madura. Cuarto, controla la pausa narrativa. En una conversación, no respondas inmediatamente a una pregunta personal. Deja un segundo, 2, 3. Ese intervalo crea una microtensión que obliga al otro a llenar el espacio con más información.
En persuasión, el silencio estratégico revela más que el interrogatorio directo. Quinto, utiliza la ausencia programada. En relaciones de poder o seducción, no estés siempre disponible. No respondas de inmediato a mensajes o invitaciones. La inmediatez destruye el misterio. La demora, en cambio, construye valor. La mente humana interpreta la escasez como importancia. Si siempre estás ahí, te vuelves paisaje. Si apareces solo a veces, te vuelves evento. Los antiguos sabían que el poder verdadero no reside en el ruido, sino en la pausa. Los emperadores hablaban poco, los sabios se retiraban por temporadas. Cada ausencia construía un aura, pero el vacío, mal manejado, puede volverse abandono. La línea entre el misterio y la indiferencia es delgada. El silencio que no sugiere significado se convierte en desprecio, y el desprecio destruye la atracción. Por eso el vacío debe ser controlado. Siempre deja señales de vida, una mirada antes de irte, una sonrisa antes del silencio, una palabra que mantenga viva la expectativa. El otro debe sentir que tu ausencia tiene propósito, no rechazo. El manipulador hábil usa la ausencia como una nota musical. Aparece, desaparece, regresa. Cada silencio tiene ritmo. Cuando desapareces sin explicación, crea ansiedad. Cuando reapareces con calma, crea alivio. Esa alternancia condiciona al otro a esperar tu retorno con más intensidad cada vez. En neurología, este ciclo activa los mismos centros de recompensa que las adicciones. La mente busca el cierre, pero tú lo controlas. Casanova lo llamaba el juego del eco. Decía, nunca persigo, dejo que mi silencio llame. Su ausencia era una promesa, no una pérdida. Cleopatra entendía lo mismo en la escala de los reinos. Cuando se retiraba de la política, los rumores llenaban Egipto. Su silencio creaba mitos. El vacío controlado no es falta de comunicación, es comunicación en un nivel más alto. Es hablar con el silencio y dominar el deseo sin tocarlo. Pero existe un peligro. El vacío también te transforma a ti. Si lo usas demasiado, puedes volverte distante, inaccesible, vacío por dentro. Por eso, el silencio debe ser herramienta, no identidad. Usa la pausa para amplificar la conexión, no para reemplazarla. La cuarta lección enseña que el poder más fuerte no se expresa, se sugiere. El vacío controlado convierte el silencio en una espada invisible. Cada pausa, cada demora, cada desaparición crea un eco emocional que el otro no puede ignorar. Usa el silencio para provocar pensamiento, no culpa. Haz que el otro sienta tu ausencia, pero también tu intención. Desaparece con elegancia, regresa con propósito y sobre todo, recuerda, no es el ruido quien deja huella, sino el espacio que queda cuando el ruido cesa. El silencio es el terreno donde florecen las fantasías. Quien domina el vacío, domina la mente que intenta llenarlo. Y cuando logras que tu ausencia hable por ti, ya no necesitas persuadir. El otro se persuade solo. Lección 5. El principio del desvío psicológico. ¿Cómo romper las estructuras mentales del otro sin que lo note? La confusión dirigida. Cuando la mente deja de resistir porque no sabe a qué aferrarse. El cerebro humano busca coherencia como un náufrago busca tierra. Cuando las ideas no encajan, cuando lo que ve no coincide con lo que siente, la mente entra en un estado de disonancia cognitiva, confusión, incomodidad, vulnerabilidad. Es ahí, en ese instante de desorientación, donde nace la oportunidad de influir. El principio del desvío psicológico consiste en provocar esa confusión de forma controlada, redirigiendo la atención del otro para que su sistema lógico se apague y su inconsciente se abra. No se trata de mentir ni de manipular cruelmente, sino de crear un pequeño terremoto mental que debilite las defensas cognitivas. Cuando la mente no entiende lo que pasa, busca una guía, y quien se muestra sereno dentro de la confusión se convierte en esa guía. Cleopatra utilizaba el desvío con precisión. En medio de discusiones políticas, introducía un gesto inesperado, una sonrisa, una broma o una historia personal que descolocaba a su interlocutor. Esa ruptura emocional reiniciaba la conversación en su terreno. Casanova hacía lo mismo. Ante una negativa, cambiaba de tema hacia algo aparentemente banal, una anécdota graciosa o un elogio ingenioso.
Cuando el otro bajaba la guardia, volvía al punto inicial, pero con el marco emocional cambiado. El desvío psicológico no destruye la lógica, la satura. Cuando una mente está ocupada procesando algo incoherente, deja de resistir y empieza a aceptar. El desvío es una danza entre confusión y claridad. Funciona porque el cerebro no soporta la incertidumbre. Cuando introduces un estímulo inesperado, una pausa, una historia absurda, una emoción opuesta, interrumpes el patrón mental defensivo. El otro intenta entender. En ese esfuerzo, su mente crítica se dispersa y su atención se vuelve maleable. Primero, entiende el mecanismo de ruptura de patrón. Toda persona, cuando se siente atacada, activa un esquema de defensa, cruza los brazos, argumenta, se distancia. Si haces algo que contradice ese esquema, como bajar la voz en lugar de subirla, sonreír en vez de discutir, rompes la previsibilidad. El inconsciente sorprendido se desorienta y en ese microsegundo de vacío cognitivo puedes plantar una idea nueva. Ejemplo, si alguien te grita y tú le respondes con calma, no sabía que esto te importaba tanto, cambias el contexto emocional de la conversación. El cerebro del otro pasa del ataque a la reflexión. Segundo, utiliza la incongruencia controlada. En retórica esto se conoce como el efecto Zenón. Cuando una frase, imagen o acción no encaja con la expectativa, el oyente se detiene. Su mente se reconfigura para encontrar sentido. Cleopatra usaba este principio con su vestimenta. Aparecía en reuniones militares vestida como diosa, rompiendo la lógica de los guerreros romanos. Ese contraste descolocaba a los hombres más racionales. No sabían si enfrentaban a una mujer o a un símbolo. Esa duda era suficiente para cederle poder. Tercero, combina emociones contradictorias. Las emociones son sistemas cerrados. No puedes sentir ira y ternura al mismo tiempo sin que el cerebro colapse. Por eso, una sonrisa en medio de una discusión, un toque suave después de un reproche, un silencio cálido tras una frase dura, generan confusión emocional. Esa confusión desactiva la defensa. Casanova dominaba esta técnica. Después de ser rechazado decía algo como: «Qué bueno que seas tan firme, las personas sin decisión me aburren». Esa frase convertía la negación en admiración. El otro desorientado no sabía si defenderse o agradecer. Cuarto, introduce anclas de autoridad en medio del caos. Una vez que creas confusión, ofrece una pequeña claridad, una frase estable, un gesto firme, una mirada segura. El contraste refuerza tu liderazgo mental. Ejemplo, en una negociación tensa, interrumpe el flujo con una observación inesperada. ¿Te has fijado cómo cambia la luz cuando uno se enfada? Y luego, cuando el otro se detiene, retoma con voz firme. Por eso prefiero que decidamos con calma. Has creado disonancia y luego orden. El cerebro agradece la dirección y te sigue. Quinto, emplea la distracción emocional. Si percibes que la lógica no cede, cambia de canal. Habla de una emoción, un recuerdo o una imagen. Las defensas racionales no pueden funcionar en el mismo plano que las emociones. Quien domina el desvío aprende a mover la conversación del pensamiento a la sensación. Los antiguos oradores romanos lo sabían. Cuando el público se resistía, recurrían al humor o la sorpresa. Un giro emocional desarma más rápido que 1000 argumentos. El desvío psicológico es una herramienta de precisión. Si lo aplicas sin control, puedes crear caos emocional irreversible. La mente confundida demasiado tiempo no obedece. Huye. Por eso, la clave está en el control del retorno. Cada desvío debe tener una salida, una dirección clara hacia dónde llevar la nueva idea. Imagina que rompes el patrón del otro, lo confundes con un silencio o un gesto inesperado, y en ese instante introduces una frase sencilla que sirva de ancla. Respira, escucha, o no es lo que parece. Déjame explicarte. La claridad tras la confusión se siente como alivio, y el cerebro asocia ese alivio contigo. Cleopatra jamás dejaba a sus interlocutores flotando en el caos. Siempre ofrecía un símbolo que restauraba la calma. Una mano extendida, una mirada suave, una metáfora. El caos la hacía poderosa. La calma la convertía en refugio. Casanova, por su parte, sabía que después de la confusión debía venir la calma, sensual. La mente, desorientada, buscaba estabilidad. Él se la daba. Esa alternancia convertía cada encuentro en experiencia inolvidable. La reversión del desvío es comprender que el poder no está en crear desorden, sino en ordenar desorden
después de haberlo creado. El otro, sin saberlo, empezará a confiar en ti como en la única brújula dentro de su confusión. La quinta lección enseña que la persuasión más eficaz no es la que convence, sino la que reconfigura. Cuando introduces confusión con intención y luego das sentido, te conviertes en el arquitecto de la realidad del otro. El desvío psicológico no destruye la lógica ajena, la redibuja bajo tus coordenadas. Usa esta técnica con precisión. Cambia el tono cuando esperen firmeza. Ofrece calma cuando esperen ira. Plantea preguntas cuando esperen respuestas. El desvío crea huecos mentales y en esos huecos puedes plantar ideas, emociones o percepciones que germinarán después. Quien domina la confusión no necesita gritar para ser escuchado, porque cuando la mente del otro busca sentido, tú te conviertes en ese sentido. En la próxima lección descubrirás el principio del eco emocional, donde aprenderás cómo reforzar tus palabras para que sigan resonando en la mente del otro mucho después de que te hayas ido, transformando una conversación breve en una idea imposible de olvidar. Lección 6. El principio del eco emocional. Cómo dejar tu voz grabada en la mente del otro. La resonancia psicológica, cuando tus palabras siguen hablando incluso en tu ausencia. Hay palabras que se olvidan al instante y otras que persiguen durante años. Frases, gestos, miradas que, aunque ya no están presentes, siguen resonando en el interior de quien las escuchó. Eso es el principio del eco emocional, la capacidad de proyectar tu influencia más allá del momento, de hacer que tu presencia mental continúe viva dentro de la mente del otro, moldeando pensamientos y decisiones sin necesidad de estar ahí. El eco emocional no depende de la fuerza de tus palabras, sino de la carga afectiva que dejas adherida a ellas. Cuanto más profundamente toques una emoción, culpa, admiración, deseo, alivio, curiosidad, más tiempo durará tu eco. Cleopatra dominaba este principio con maestría. No necesitaba repetir órdenes. Bastaba una frase cargada de significado y silencio para que el mensaje continuara vibrando en la mente de quien la escuchaba. Casanova usaba el mismo poder en otro campo. Una despedida cuidadosamente elegida, un elogio ambiguo, una promesa velada. La mente del otro intentaba descifrar su significado días después, y en ese intento su influencia seguía viva. El eco emocional no se impone, se insinúa, se instala y crece dentro del silencio del otro. La mente humana tiene una tendencia natural a cerrar ciclos. Cuando una conversación termina con ambigüedad emocional, el cerebro sigue procesándola, intentando darle sentido. Ese procesamiento es el terreno fértil del eco. Quien domina este principio sabe cómo dejar frases incompletas, gestos no resueltos, preguntas que el otro debe responderse a sí mismo. Es el arte de no cerrar la puerta, sino dejarla entreabierta. Primero, comprende la estructura del eco emocional. Un eco tiene 3 elementos: la vibración inicial, que es la emoción provocada; el silencio posterior, que permite que la mente del otro la amplifique; el significado abierto, que le obliga a pensar en ti para completarlo. Ejemplo, si alguien te pregunta, ¿por qué haces esto?, y tú respondes, si te lo dijera, dejaría de tener sentido. Acabas de crear un eco. No diste una respuesta, diste una puerta. La mente del otro la cruzará 1000 veces buscando significado y cada intento fortalecerá tu presencia mental. Segundo, usa la voz simbólica. Las palabras literales mueren rápido. Las palabras simbólicas, en cambio, se vuelven semillas. Un símbolo emocional, una imagen, una metáfora, una promesa poética, despierta asociaciones múltiples. Cleopatra hablaba en símbolos. El Nilo decide a quién pertenece. Egipto. Esa frase, aparentemente mística, escondía una advertencia política. Cuanto más profunda la metáfora, más prolongado el eco. Tercero, utiliza el ritmo emocional. Alterna intensidad y calma. Una voz suave tras una frase intensa obliga al cerebro a prestar atención. El contraste emocional crea impresión duradera. Casanova, por ejemplo, bajaba la voz justo después de una confesión provocadora. Ese cambio de energía sellaba la emoción. Cuarto, aplica la pausa significativa. La pausa es el silencio que otorga peso. Una frase sin pausa se evapora. Una frase acompañada de silencio se imprime. Si dices, no siempre obtengo lo que quiero,
quiero, pausa larga, pero siempre consigo lo que necesito. El cerebro del otro se queda repitiendo la primera mitad, buscando sentido. La pausa es el eco inicial. Quinto, personaliza el mensaje. El eco emocional solo funciona si toca una fibra única. No digas, tú eres especial. Di, hay algo en ti que no sé si volveré a encontrar. Esa frase se convierte en loop mental. La mente necesita concretar qué es ese algo, pero no puede. Cada intento de entender refuerza tu huella. Los psicólogos llaman a esto efecto Zeigarnik. Las tareas incompletas se recuerdan más que las completadas. El eco emocional se basa en el mismo principio. Deja la historia abierta, y el otro no podrá dejar de pensar en ti. El eco emocional, usado sin ética, puede convertirse en obsesión. Si manipulas emociones profundas, solo por control, corres el riesgo de crear dependencia mental. Una mente que no puede cerrar el ciclo sufre. Por eso, el eco debe ser usado con propósito, no por vanidad. Casanova, cuando intuía que alguien podía quedar atrapado en su juego, solía decir, no me recuerdes, recuerda lo que descubriste en ti conmigo. Transfería el foco, disolviendo el anclaje. Cleopatra, más estratégica, hacía lo contrario, usaba el eco como arma política, permitía que sus enemigos soñaran con su poder incluso después de la derrota. Para ella, el eco no era sentimental, era simbólico. Ser recordada era gobernar desde el recuerdo. La reversión del eco emocional ocurre cuando el otro intenta escapar de tu influencia. Si percibe la manipulación, puede convertir la fascinación en resentimiento. Por eso, todo eco debe tener una salida emocional, una sensación de cierre posible, aunque no total. Ejemplo, quizás algún día lo entenderás. Esa frase cierra el ciclo sin sellarlo. El otro puede soltar la idea sin perder el interés. El eco emocional también puede reforzarse con reapariciones calculadas. Después de un tiempo de silencio, una simple palabra, imagen o canción puede reactivar todo el vínculo emocional. Así como una melodía puede devolverte un recuerdo entero, una frase tuya puede despertar sensaciones dormidas en la mente del otro. El secreto del eco está en su invisibilidad. Si el otro nota que intentas dejar huella, la resistencia se activa. Por eso, debe sentirse natural, inevitable, casi accidental. La sexta lección revela que la influencia no termina cuando te vas, sino cuando te olvidan. El eco emocional prolonga tu presencia más allá del tiempo, transformando palabras efímeras en pensamientos duraderos. No necesitas insistir si sabes resonar. Una frase cargada de emoción y silencio vale más que 1000 argumentos vacíos. Usa este principio para construir autoridad silenciosa. Deja pausas que el otro llene, frases que no necesiten explicación, símbolos que vivan dentro de su mente. El eco emocional convierte cada encuentro en algo que continúa sonando, incluso después de tu partida. Y cuando logres que alguien escuche tu voz dentro de su propia mente, no por imposición, sino por resonancia, habrás cruzado el umbral del poder invisible. Porque influir no es hablar más fuerte, sino ser la voz que queda cuando todo el ruido se apaga. En la próxima lección descubrirás el principio de la transferencia emocional, donde aprenderás cómo usar la energía del otro, su ira, miedo o deseo, para dirigirla hacia ti y convertirla en lealtad inconsciente. Lección 7. El principio de la transferencia emocional. Cómo convertir la energía del otro en tu propio poder. La alquimia del control. Transformar las emociones ajenas en combustible para tu influencia. La mayoría de las personas se defienden de las emociones del otro. Si alguien se enfada, responden con ira. Si alguien llora, se incomodan. Si alguien se muestra dominante, retroceden. Pero el verdadero estratega no reacciona, absorbe. El principio de la transferencia emocional enseña a canalizar la energía emocional ajena, ya sea miedo, admiración, enojo o deseo, y convertirla en fuerza a tu favor. Toda emoción tiene poder, incluso las negativas. El miedo paraliza, la ira consume, la culpa debilita. Pero quien aprende a redirigir esas emociones puede moldear el comportamiento de los demás sin oponerse. No se trata de resistir, sino de transformar. Cleopatra lo hacía sin esfuerzo. Cuando sus enemigos la atacaban con furia, ella no respondía con
defensa, sino con serenidad calculada. De esa calma nacía respeto. Su serenidad absorbía la energía ajena, la transformaba en magnetismo. Casanova, en cambio, lo aplicaba en el juego de la seducción. Cuando una mujer lo desafiaba con desprecio, él respondía con curiosidad. Esa inversión emocional confundía, desarmaba y finalmente atraía. El poder no está en dominar las emociones del otro, sino en hacer que ellas trabajen para ti. Toda interacción humana es un intercambio de energía emocional. Cuando alguien te ataca verbalmente, no solo te lanza palabras, te lanza carga psíquica. Si respondes en el mismo tono, esa energía se multiplica y te consume. Pero si la recibes sin resistencia, se disuelve y puede redirigirse. En psicología, esto se llama transmutación emocional, el proceso de convertir una emoción destructiva en constructiva. Primero, comprende el mecanismo de absorción emocional. Cuando alguien se desahoga o te ataca, su energía busca un espejo. Si no lo encuentra, rebota. Si tú mantienes la calma, se redirige hacia ti. La persona, confundida, interpreta tu serenidad como superioridad. Ejemplo, alguien grita, "Nunca me escuchas", y tú respondes con voz tranquila. Es curioso que digas eso, porque justo ahora te estoy escuchando. Esa inversión emocional corta la escalada y reprograma el marco. Ahora el otro sigue tu ritmo. Segundo, utiliza la reorientación del flujo. En una conversación cargada, no te opongas a la emoción, redirígela. Si alguien se muestra hostil, responde con interés genuino. Veo que esto te importa mucho. Transformas agresión en vulnerabilidad. Si alguien te teme, ofrécele previsibilidad. Puedes contar conmigo. Transformas ansiedad en confianza. Cada emoción contiene una semilla que puedes guiar. No la destruyas. Redirige su cauce. Tercero, aprende la fusión de energía. En persuasión avanzada, puedes sincronizar tu tono, respiración y lenguaje corporal con el del otro por unos segundos para conectar con su estado emocional y luego bajarlo gradualmente. Es como entrar en la frecuencia del otro para luego guiarlo a la tuya. Este proceso se llama pacing and leading en programación neurolingüística. Cleopatra lo aplicaba en política. Al principio igualaba la intensidad del interlocutor. Entiendo tu furia. Roma también la provoca en mí. Y después la reducía. Pero la furia no construye imperios. Esa transición convertía la energía ajena en obediencia emocional. Cuarto, aprovecha la transferencia de deseo. Si alguien desea dominarte, haz que crea que puede hacerlo mientras guías la interacción. Casanova usaba este truco con maestría. Permitía que la otra persona sintiera control, una ilusión que disolvía sus defensas, y justo en el momento de máxima confianza, invertía la dinámica con una mirada, una frase o un silencio. El deseo se mantenía, pero la dirección cambiaba. El deseo, como toda energía, no se destruye, se canaliza. Quinto, aplica la neutralización del conflicto. Si alguien intenta manipularte emocionalmente, culpa, victimismo, provocación, no respondas con lógica ni con reacción. Simplemente observa, asiente con serenidad y di algo que desactive el ciclo. Puedo entender cómo te sientes. Esa frase no concede poder, lo absorbe. El otro siente validación emocional y baja la guardia. En ese instante, la energía pasa a ti. Los maestros Zen decían, el agua vence al fuego porque no lo enfrenta. Esa es la esencia de la transferencia emocional. La transferencia emocional no solo transforma al otro, también te transforma a ti. Aprender a absorber sin reaccionar te vuelve impenetrable, pero también peligroso si pierdes el equilibrio interno. Si tomas demasiada energía ajena sin liberarla, puedes sobrecargarte. El poder requiere drenaje. Por eso, los antiguos líderes sabían alternar momentos de acción con momentos de retiro. Cleopatra pasaba largas horas sola antes de cada negociación. No era meditación espiritual, era limpieza emocional. Sabía que quien acumula emociones ajenas se vuelve inestable. El manipulador sabio no se alimenta del caos del otro, sino de su propia claridad. En términos modernos, esto es regulación emocional avanzada. Cuando aprendes a contener la rabia sin dejar que te queme, a escuchar sin absorber el dolor, a responder sin ser arrastrado, te conviertes en un
centro de gravedad emocional. Las personas gravitan hacia ti porque representas estabilidad en un mundo caótico. Esa es la forma más poderosa de control, la calma irresistible. Pero el peligro surge cuando usas la transferencia como arma. Si manipulas las emociones del otro para drenarlo, crearás dependencia. Esa persona te necesitará para regular su estado interno. Y cuando ya no estés, el vacío se volverá contra ti en forma de culpa o rechazo. Por eso, la transferencia debe ir acompañada de propósito. No busques consumir, busca dirigir. Casanova lo entendía como un arte de equilibrio. Decía, si tomas la pasión de otro, devuélvele algo que pueda sostener. Y ese es el secreto, devolver significado a lo que absorbes. La séptima lección enseña la alquimia definitiva, transformar energía en poder. Cuando aprendes a no resistir, sino a redirigir, te conviertes en eje. Las emociones ya no te arrastran, las emociones giran a tu alrededor. Usa este principio para desactivar conflictos, ganar respeto y dominar el flujo emocional de cualquier interacción. No busques apagar la furia del otro, conviértela en fuego que te ilumine. No rechaces el miedo, conviértelo en respeto. No huyas del deseo, conviértelo en lealtad. El poder no está en imponer energía, sino en absorberla sin romperte. Cuando logras que la emoción del otro fluya hacia ti y se transforme bajo tu calma, has trascendido el nivel básico de la persuasión. Ya no eres un jugador del tablero emocional, eres el tablero mismo. En la próxima lección descubrirás el principio del reflejo inverso, donde aprenderás cómo usar la percepción del otro como un espejo distorsionado para dirigir su comportamiento sin tocarlo directamente. Una de las tácticas más avanzadas del control psicológico silencioso. Lección 8. El principio del reflejo inverso. Cómo hacer que los demás se dominen a sí mismos mientras creen que deciden libremente. El control invisible, cuando guías sin tocar, mandas sin ordenar y dominas sin mostrar poder. El control más perfecto no se nota. La mente humana se resiste instintivamente a la imposición, pero se entrega voluntariamente a la ilusión de libertad. Principio del reflejo inverso se basa en eso, permitir que el otro crea que actúa por decisión propia, mientras en realidad sigue el camino que tú diseñaste. No se trata de mentir ni de coaccionar, sino de comprender un hecho psicológico simple. Las personas defienden más sus propias ideas que las ajenas. Si logras que tu objetivo parezca su idea, la resistencia desaparece. Cleopatra era maestra en este arte. Nunca daba órdenes directas. Plantaba pensamientos disfrazados de sugerencias, preguntas o elogios. Qué curioso sería ver cómo reaccionaría el pueblo si su general mostrara compasión. La idea no se imponía, se insinuaba, y el otro, creyendo que actuaba por iniciativa, ejecutaba su voluntad. Casanova lo aplicaba en sus conquistas. No pedía, insinuaba. No convencía, hacía que el otro quisiera hacerlo. La clave del reflejo inverso es simple pero letal. La mente que cree decidir se obedece a sí misma. El reflejo inverso se apoya en 3 pilares: autonomía percibida, sugestión indirecta y redirección emocional. Autonomía percibida. Todos necesitamos sentir que controlamos nuestras decisiones. Si atacas directamente una creencia, el otro se cierra. Pero si lo haces pensar que eligió cambiar, la defensa mental se disuelve. Ejemplo, en lugar de decir, estás equivocado, di, hay otra forma de verlo que quizás te interese. No desafías su identidad, expandes su campo. El cerebro no siente amenaza, siente descubrimiento. Sugestión indirecta. Las órdenes despiertan resistencia, pero las sugerencias activan curiosidad. El lenguaje hipnótico se basa en esto. Frases como, imagina que, o quizás notarías que, abren la mente. No pides acción, invitas a visualización. El inconsciente, al simular la acción, ya empieza a creer que la ha realizado. Cleopatra lo dominaba con elegancia. Cuando deseaba que alguien hablara, decía, sería un alivio escucharte, aunque sea un poco. No mandaba, ofrecía alivio, redirección emocional.
emocional. En lugar de contradecir una emoción, la rediriges. Si alguien se resiste con orgullo, no lo aplastes. Haz que su orgullo trabaje para ti. Dile, tú siempre tomas tus propias decisiones. Con esa frase, lo refuerzas, pero también lo predispones a decidir lo que propones, para no traicionar la imagen que le diste. El reflejo inverso funciona porque explota el sesgo de coherencia del cerebro. Nadie quiere contradecir la imagen positiva que tiene de sí mismo. Por eso, quien domina este arte, planta semillas que el otro riega por orgullo. Ejemplo clásico. Casanova una vez quería que una condesa lo invitara a su salón, pero sabía que si lo pedía sería rechazado. Entonces dijo, he escuchado que tus reuniones son tan refinadas que no todos podrían estar a la altura. El halago tocó su vanidad. Días después, ella misma lo invitó, solo para demostrar que él sí era digno. Eso es reflejo inverso, provocar el deseo de demostrarte lo que tú ya insinuaste. Cuarto, utiliza el espejo moral. Cuando alguien se comporta de forma irracional, no lo señales. Refleja su comportamiento de forma sutil. Si alguien grita, baja la voz y di, no imaginé que esto te afectara tanto. Su propio reflejo lo desarma. El inconsciente no soporta ver su exceso desde la calma del otro. Quinto, domina el marco narrativo. En toda conversación hay un marco invisible. ¿Quién lidera? ¿Quién reacciona? Si defines el marco, controlas la dirección. Nunca discutas dentro del marco del otro. Si alguien te acusa, no defiendas, redefine. Tal vez tengas razón, pero lo que realmente importa aquí es, esa simple redirección obliga al otro a seguirte. Tú no luchas por el control, lo asumes con naturalidad. El reflejo inverso es tan poderoso que puede volverse peligroso si se usa sin conciencia. Si manipulas la percepción de libertad, corres el riesgo de perder autenticidad. El poder silencioso debe sentirse natural, no teatral. La mente humana es intuitiva, detecta la falsedad incluso cuando no puede explicarla. Por eso, el reflejo inverso exige autenticidad estratégica. Debes creer, aunque sea parcialmente, en la ilusión que creas. Cleopatra no mentía, dramatizaba la verdad. Cuando sugería una idea, lo hacía desde una convicción emocional real. Por eso su influencia era magnética y no forzada. Casanova, en cambio, a veces caía en su propia trampa. Creaba reflejos tan complejos que él mismo terminaba atrapado en ellos. El reflejo inverso debe ser usado con elegancia, no para manipular, sino para guiar. Psicológicamente, este principio activa el efecto de reactancia inversa. Cuando alguien siente que su libertad no está amenazada, baja la guardia y se vuelve cooperativo. Pero si percibe imposición, su cerebro activa resistencia automática. La clave está en diseñar la interacción para que la persona quiera hacer lo que tú quieres, sin saber por qué. Ejemplo moderno. Un negociador no dice, debes aceptar esta oferta. Dice, quizás esta opción te dé más control sobre el resultado. Cambia el lenguaje de obligación por el de autonomía. El resultado es el mismo, pero la mente del otro siente libertad. El reflejo inverso, bien usado, convierte tu influencia en autopersuasión del otro. La octava lección revela el poder supremo del control invisible. Hacer que el otro se guíe solo hacia donde tú lo conduces. El reflejo inverso no impone voluntad, la disfraza de libertad, no grita, no ordena, no exige, sugiere, redirige y deja que el orgullo humano haga el resto. Usa este principio con precisión. Formula ideas como descubrimientos, no imposiciones. Deja que las personas sientan que llegaron solas, aunque tú hayas diseñado el camino. Esa es la esencia del dominio silencioso. Cuando el otro defiende tu idea como si fuera suya, has alcanzado el nivel más alto de persuasión, porque el verdadero poder no está en mandar, sino en hacer que el mundo actúe según tu guión, sin darse cuenta de que existe. En la próxima lección descubrirás el principio del desequilibrio dirigido, donde aprenderás cómo crear pequeñas inestabilidades emocionales que obliguen al otro a buscar tu aprobación constante. Una técnica usada por líderes carismáticos, estrategas y seductores desde la antigüedad. Lección 9. El principio del desequilibrio. Dirigido. Cómo crear la necesidad de tu presencia en la mente del otro. El arte de la oscilación emocional. Cuando la mente busca estabilidad justo donde tú decides ofrecerla. Toda mente busca equilibrio, pero el poder surge
salvaje cuando sabes cómo romperlo, sin destruirlo. El principio del desequilibrio dirigido consiste en provocar pequeñas inestabilidades emocionales, confusión, validación, distancia, alivio, para que el otro dependa inconscientemente de ti como única fuente de estabilidad. No se trata de crueldad, sino de estrategia. El ser humano se apega a lo que le devuelve calma después de la tormenta. Si tú eres quien crea la tormenta y al mismo tiempo quien ofrece el refugio, te conviertes en necesidad. Cleopatra fue maestra de este principio. Alternaba ternura y frialdad, atención y silencio. Sus amantes jamás sabían si estaban a punto de perderla o de ser coronados. Esa incertidumbre los ataba más que cualquier promesa. Casanova también lo entendía. El deseo se apaga con la certeza. Por eso, nunca daba todo. Retiraba justo lo suficiente para mantener viva la búsqueda. El desequilibrio dirigido no destruye la mente del otro, la mantiene en movimiento, girando a tu alrededor. La psicología del apego demuestra que las relaciones más intensas no nacen del equilibrio, sino de la alternancia. La dopamina, el neurotransmisor del deseo, no se libera con constancia, sino con variación. Cada vez que algo impredecible ocurre, el cerebro se despierta. Por eso, la técnica del desequilibrio dirigido funciona creando microondas emocionales, momentos de atención seguidos de distancia, elogio seguido de crítica, calidez seguida de silencio. Primero, domina el ritmo emocional variable. La mente humana se adapta rápidamente a lo estable. Si siempre eres amable, te vuelves predecible. Si siempre eres distante, te vuelves inaccesible. El poder está en la mezcla. Un día halagas con sutileza. Tienes una forma interesante de pensar. Otro día te alejas ligeramente. No sé si realmente me entiendes. El cerebro del otro entra en alerta, buscando restablecer el equilibrio. Y en ese intento, su foco emocional se concentra en ti. Segundo, utiliza el principio de recompensa intermitente. Este mecanismo, descubierto por B.F. Skinner, explica por qué las personas se vuelven adictas a las máquinas tragamonedas. Nunca saben cuándo vendrá la recompensa. Aplica este patrón en tu comunicación. No respondas siempre al mismo ritmo. No entregues aprobación constante. A veces, elogia. Otras, guarda silencio. Esa imprevisibilidad activa el circuito de dopamina, transformando la interacción en un juego mental donde el otro busca tu validación sin entender por qué. Tercero, controla el flujo de aprobación. El ego humano vive de pequeñas dosis de reconocimiento. Si sabes cuándo darlas y cuándo retirarlas, controlas el nivel emocional del otro. Cleopatra lo hacía magistralmente. Después de un gesto cariñoso, lanzaba una frase que generaba duda. Eres fuerte, pero a veces demasiado. Esa ambigüedad mantenía a su interlocutor en un limbo emocional donde la única salida era complacerla. Cuarto, domina la distancia calculada. Nada fortalece más la obsesión que la ausencia parcial. Desaparece justo cuando el otro comienza a sentirse seguro. Esa interrupción genera ansiedad, pero vuelve con un gesto amable y la ansiedad se transforma en alivio. La mente asocia ese alivio contigo, no con la realidad. Casanova usaba esta táctica con precisión. Después de noches apasionadas, desaparecía sin aviso. Cuando regresaba, su sola presencia calmaba el vacío que él mismo había creado. El cerebro del otro, condicionado, respondía con gratitud y deseo. Quinto, introduce el contraste emocional. Si siempre eres luz, el otro se acostumbra. Si sabes cuándo mostrar sombra, tu luz adquiere valor. Un comentario serio entre risas, un silencio largo después de un elogio, un cambio de tono cuando todo parece estable. Son golpes sutiles que alteran la homeostasis emocional del otro. Esa oscilación crea profundidad psicológica. Nadie se obsesiona con lo plano. Todos se pierden en lo complejo. Los grandes líderes también usaron este principio. Napoleón trataba a sus soldados con dureza un día y con ternura al siguiente. El desequilibrio mantenía la lealtad ardiente. El cerebro asocia intensidad con importancia, y el que te hace sentir intensamente se vuelve central en tu narrativa emocional. El desequilibrio dirigido es un arma de filo doble. Si lo aplicas sin precisión,
puedes crear caos emocional o rechazo. La clave está en mantener el control. Nunca pierdas el ritmo, nunca dejes que el otro perciba manipulación. Debes sentir la montaña rusa emocional como natural, no diseñada. Para eso, necesitas autenticidad emocional. No finjas tus oscilaciones, encárnalas. El cambio debe parecer respuesta espontánea, no estrategia. Cleopatra no actuaba. Sentía. Su dominio era tan absoluto que podía transformar sus emociones en herramienta. Su vulnerabilidad era parte de su poder. Psicológicamente, esta técnica activa el efecto trauma bonding, la unión emocional que se forma cuando alguien alterna entre placer y tensión. El cerebro interpreta la calma después de la tormenta como amor. Por eso, el desequilibrio dirigido puede generar dependencia si no se usa con medida. El otro comienza a buscarte no por lo que eres, sino por el alivio que le proporcionas. Ese es el punto en que pasas de estratega a Dios en su mente. Casanova conocía ese límite. Sabía cuándo detenerse, cuándo ofrecer estabilidad temporal para que el vínculo no colapsara. Decía, el secreto del poder es mantener la emoción viva, pero no romper el alma. El desequilibrio no debe destruir, debe mantener el fuego encendido. Por eso, el manipulador consciente usa esta técnica no para torturar, sino para mantener la atención emocional despierta. La novena lección enseña una verdad peligrosa. La estabilidad no enamora, el desequilibrio sí. Quien domina el ritmo de las emociones ajenas, domina la mente que las siente. Si controlas cuándo ofrecer certeza y cuándo retirarla, puedes convertirte en la única fuente de equilibrio real del otro. Usa este principio con precisión quirúrgica. Dale al otro tanto caos como pueda soportar y tanta calma como necesite para volver. Nunca más, nunca menos. Esa proporción crea dependencia emocional. El desequilibrio dirigido convierte tu presencia en refugio y tu ausencia en castigo. Y cuando alguien llega al punto de temer tu silencio más que tu rechazo, ya no piensa, obedece. En la próxima lección descubrirás el principio de la identificación psicológica, donde aprenderás cómo fusionar tu imagen con la identidad del otro, hasta el punto de que cualquier ataque hacia ti sea percibido por su mente como una amenaza hacia sí mismo, la forma más profunda de control emocional existente. Lección 10. El principio de la identificación psicológica. Cómo convertirte en parte de la mente del otro. La fusión invisible, cuando ya no eres una influencia externa, sino una extensión del propio yo del otro. El control más absoluto no se ejerce desde fuera, sino desde dentro. Cuando alguien deja de verte como otro ser y empieza a verte como parte de sí mismo, cualquier defensa mental desaparece. Eso es la identificación psicológica, el punto en que logras que el otro te perciba como reflejo, complemento o guía de su propia identidad. No es manipulación directa, sino integración. Tu voz se convierte en su pensamiento interno, tus valores en su lógica, tus emociones en su mapa. En ese estado, ya no necesita tu presencia física, basta con lo que representas en su mente. Cleopatra logró esto con César y Marco Antonio. No solo los sedujo, los fusionó con su destino. Roma necesita a Egipto, decía, pero lo que realmente significaba era, tú me necesitas para seguir siendo tú. Casanova también lo sabía. Cuando conquistaba, no buscaba posesión, buscaba reflejo. Hacía que el otro creyera que él revelaba su verdadera esencia. Nunca me había sentido tan yo como contigo, decían. Esa frase era su victoria. La identificación psicológica convierte la influencia en fe, y nadie lucha contra su propia fe. Para crear identificación psicológica, debes dominar 3 niveles: reflejo emocional, validación selectiva y alineación simbólica. Reflejo emocional. El cerebro humano se conecta a través de la empatía. Si reflejas emociones, tonos y gestos con precisión, el inconsciente del otro empieza a sincronizarse contigo. No te percibe como amenaza, sino como espejo. Cuando alguien siente que compartes su dolor o su alegría, su mente se abre. Ejemplo, Cleopatra escuchaba más de lo que hablaba. Cuando un general romano describía su ambición, ella respondía con brillo en los ojos, como si sintiera la misma llama. No decía,
te entiendo, lo demostraba. El cerebro interpreta esa coincidencia emocional como unidad. Validación selectiva. No valides todo, solo lo que refuerza tu posición. Si apruebas cada emoción, pierdes valor. Pero si eliges qué validar, por ejemplo, la vulnerabilidad del otro, su inteligencia, su esfuerzo, creas una dependencia de validación específica. El otro buscará tu aprobación para sentirse completo. Casanova lo usaba con genialidad. Elogiaba la parte de la persona que quería dominar. Si deseaba lealtad, decía, admiro tu constancia. Si buscaba sumisión, decía, tienes una ternura que el mundo no merece. La mente, al sentirse vista de forma única, se apega a quien la vio así. Alineación simbólica. En este nivel, ya no basta con compartir emociones, debes compartir símbolos. Las personas construyen su identidad alrededor de símbolos, una causa, un ideal, una historia personal. Si logras conectar tu figura con esos símbolos, te vuelves parte del sistema de creencias del otro. Cleopatra se presentaba como reencarnación de Isis, la diosa madre. Quien la amaba sentía que amaba algo divino. Quien la traicionaba sentía culpa sagrada. Esa fusión entre lo emocional y lo simbólico es lo que convierte la influencia en devoción. La identificación psicológica se refuerza con pequeñas imitaciones, palabras compartidas, rutinas, valores. Cuando el otro empieza a usar tus expresiones, defender tus ideas o repetir tus gestos, ya no hay frontera entre tú y su mente. Has cruzado la línea. Cuarto, aplica la técnica del espejo invertido. Haz que el otro crea que es él quien te comprende, quien te inspira, quien te guía. Dale la ilusión de reciprocidad. Cuanto más crea que el vínculo es mutuo, más profunda será la fusión. Ejemplo, Casanova decía, no sé qué me haces, pero me haces mejor. Esa frase invertía el poder, haciendo que el otro se sintiera necesario, y en ese acto se encadenaba emocionalmente a él. Más peligroso de la persuasión. Cuando alguien te integra en su identidad, cualquier error tuyo se percibe como traición. Por eso, este principio exige equilibrio absoluto. No puedes mantener una fusión indefinida sin desgaste. Debes aprender a dosificar presencia y distancia. El vínculo más fuerte se construye en 3 fases: imitación, integración y retiro controlado. En la imitación, reflejas al otro. En la integración, compartes símbolos. En el retiro, le das espacio para que tu influencia madure sola. Si te quedas demasiado, pierdes el aura. Si desapareces justo cuando más te necesita, tu voz se convierte en pensamiento permanente. Cleopatra sabía cuándo retirarse. Después de grandes encuentros, desaparecía dejando una sensación de vacío que solo ella podía llenar. Marco Antonio la buscaba no por deseo, sino por identidad. Sin ella, se sentía incompleto. Casanova, más emocional, fracasó en esto muchas veces. Confundía conexión con eternidad. Cuando el otro buscaba autonomía, él insistía, y el encanto se rompía. El reflejo psicológico total exige control de ego. No puedes buscar ser adorado, solo recordado como necesario. Psicológicamente, este principio activa el efecto de interiorización, donde las creencias externas se adoptan como propias, sin crítica consciente. Los líderes carismáticos, los profetas y los seductores lo han usado por siglos. Cuando logras que alguien diga, creo en ti, porque creo en mí, has alcanzado el control absoluto. La 10ª lección revela el último nivel del poder, invisible, la fusión de identidades. Ya no eres influencia, eres parte del sistema interno del otro. Tu voz se mezcla con su conciencia. Tu presencia se vuelve principio moral. Tu aprobación, necesidad emocional. Usa este principio con responsabilidad. No destruyas mentes, guíalas. No busques sometimiento, busca resonancia, porque quien destruye la identidad de otro, se pierde también en la suya. El poder más puro no somete, eleva. Haz que el otro se vea en ti no como esclavo, sino como reflejo de su mejor versión. Y cuando consigas que su mente te perciba como una extensión de su ser, no necesitarás mandarlo. Actuará, pensará y sentirá de acuerdo a ti, porque creerá que siempre lo hizo por sí mismo. Así termina este viaje, del control externo al dominio interno, de la manipulación al magnetismo silencioso. El verdadero poder no consiste en doblar voluntades, sino en convertirse en la raíz invisible que guía su crecimiento. Y en la conclusión de este video, reuniremos todas las piezas, desde el reflejo
emocional hasta la identificación psicológica para comprender cómo dominar la mente humana sin violencia, sin imposición y sin ser detectado. Hay un punto en el que la persuasión deja de ser técnica y se convierte en naturaleza, cuando ya no necesitas hablar para influir, ni convencer para que te sigan, cuando tu sola presencia altera el ritmo de una sala y la gente ajusta su tono, su respiración y su comportamiento a tu frecuencia. Ese es el estado final del poder invisible, la integración total entre mente, emoción y símbolo. A lo largo de este viaje, aprendiste que las defensas mentales no se rompen con fuerza, sino con precisión, que la empatía estratégica derrite el escudo, que el anclaje emocional te convierte en refugio, que el silencio controlado hace que el otro te busque y que la confusión dirigida abre la puerta por la que tus ideas entran sin resistencia. Descubriste también que el eco emocional prolonga tu influencia, que la transferencia te permite absorber energía sin dañarte, y que el reflejo inverso hace que los demás obedezcan creyendo que eligen. El poder no está en dominar cuerpos, sino en programar percepciones, en entender que cada mente es un sistema que busca coherencia, alivio y significado. Si sabes ofrecer esas tres cosas en el momento justo, no necesitarás gritar jamás. Te escucharán en silencio, pero recuerda esto: todo poder sin propósito se pudre. Lo que hoy te da control, mañana puede volverse tu prisión. No busques tener seguidores, busca crear comprensión. No intentes romper mentes, intenta expandirlas, porque cuando haces que los demás evolucionen dentro de tu órbita, no pierdes poder, lo multiplicas. Cleopatra lo comprendió al final. Los reinos desaparecen, pero las ideas que se incrustan en la mente de los hombres son eternas. Casanova lo aprendió con dolor. El encanto se desvanece cuando no se equilibra con verdad. Tú ahora sabes lo que ellos sabían, pero tienes algo más: conciencia. Y con esa conciencia puedes elegir usar el conocimiento para manipular o para iluminar, romper defensas o construir confianza, convertirte en un tirano psicológico o en un estratega del alma, porque el poder, en su forma más elevada, no controla, armoniza. Y cuando logras que la mente del otro camine contigo sin sentir cadenas, cuando tu voz se convierte en la suya y tu silencio en su pensamiento, habrás alcanzado lo que los antiguos llamaban dominio absoluto, no sobre los demás, sino sobre ti mismo. Tu siguiente paso está claro: comprender cómo las estructuras del deseo, la atención y la percepción se entrelazan para crear el comportamiento humano moderno. Eso es lo que exploraremos en el próximo video: cómo reprogramar la mente humana usando las leyes invisibles de la influencia. Ahí descubrirás que lo que creías persuasión era solo la superficie. Lo profundo comienza ahora.